Muchas gracias por venir. Soy Carlos. Yo voy a hablar de varios proyectos. Voy a empezar por un proyecto que, digamos, en mi carrera fue muy importante y es un proyecto emblemático dentro de la historia del paisaje sonoro latinoamericano. Es un proyecto que desarrollé con mi ex compañero de trabajo, José Manuel Berenguer, quien ha estado aquí anteriormente en el Parque Explora presentando alguna conferencia. Proyecto Sonidos en Causa, yo quisiera explicarlo desde un punto de vista muy relacionado con el trabajo que estamos haciendo con los participantes al seminario que estamos realizando durante esta semana, con la idea de producir esta pieza que comentaba la voz que salía del techo. El proyecto Sonidos en Causa, básicamente de lo que se trata es de viajar a diferentes contextos latinoamericanos, especialmente unos contextos que están en riesgo de cambio, básicamente por desarrollo económico. Entonces nosotros básicamente lo que hacíamos era localizar esos lugares y empezar a hacer grabaciones de sonido desde los lugares más contaminados o más alterados y nos íbamos alejando haciendo muestras sonoras hasta llegar a lugares donde presumiblemente no había sido tan afectado, digamos, tan tocado. Depende del contexto latinoamericano, pues a veces nos íbamos hacia bosques primarios, en otros contextos hacia los desiertos, en otros contextos hacia la costa, como en el caso de algunas partes de Costa Rica. El proyecto no continuó, el proyecto, esto se hizo inicialmente con fondos de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Estuvimos visitando Colombia, por supuesto, la Amazonia colombiana, Perú, aparte de Brasil, o 2 zonas de Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana. Ahora yo les voy a poner de todas maneras algunos ejemplos, pero sobre todo me gustaría que nos centráramos al escuchar esos sonidos y al intentar analizarlos, más en una apreciación estética que por supuesto es válida y hay que tenerla, más en un sentido de utilizar el paisaje sonoro y el registro como una herramienta de medición. En el caso de Sonidos en Causa, una herramienta de medición de procesos de cambio, por migraciones, por deforestación, etc. Ahora, básicamente, a mí me gustaría hablar de una forma de análisis, que es una forma de análisis histórica porque la plantea, pues, digamos, el precursor de la ecología acústica, que es el compositor y artista sonoro Ray Murray Schafer, que básicamente se trata de medirlos o de comparar, de analizar los paisajes sonoros no por sus características acústicas, ni por sus niveles acústicos, ni digamos por su volumen, sino por unas cualidades muy particulares que él llama enmascaramiento. Él habla de dos tipologías de paisaje sonoro que van entre los paisajes sonoros que él llama de baja fidelidad y de los de alta fidelidad. Es un concepto que ayuda muchísimo a describir los diferentes tipos de paisaje. Ahora, lo de baja fidelidad y alta fidelidad, como decía, no se refiere a una cuestión de apreciación estética, no se refiere a una cosa de que te guste más o menos. Se refiere a los niveles de enmascaramiento que puede tener un paisaje sonoro. Ahora, ¿qué es un nivel de enmascaramiento? Antes de la tecnología humana, o sea, antes de la tecnología, básicamente todas las especies fueron evolucionando
de manera que todas las especies tenían un rango de frecuencia y de volumen específico para no interferir a otro. Entonces, en un bosque primario, ahora yo les voy a poner un ejemplo, veremos que ninguna especie, al comunicarse, enmascara a otra. Entonces, todos los animales, todas las especies se pueden comunicar a grandes distancias sin problemas de enmascaramiento. O sea, ninguna especie interfiere en un sistema de comunicación de otro. En un paisaje sonoro de baja fidelidad, como los que solemos vivir en las ciudades, ocurre justamente lo contrario, que hay grandes sonidos, sobre todo industriales y mecánicos, que enmascaran a otros sonidos. Incluso nuestra voz muchas veces enmascara pues otros sonidos. El enmascaramiento es el gran problema realmente, porque el enmascaramiento hace que forcemos nosotros y las otras especies los aparatos fonadores y generan algo que no está, digamos, adecuado a los ritmos de la evolución de ninguna especie. Entonces, ¿eso qué crea? Pues migraciones o aniquilación de especies. Ahora voy a hablar muy específicamente de lo que está pasando en los océanos, por ejemplo, que ya no es solamente que moleste, porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a que las legislaciones sobre emisiones acústicas están basadas en nuestra percepción, en lo que molesta, digamos, a la especie humana. Pero ¿qué pasa con los otros, con las otras especies? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las emisiones ultrasónicas que nosotros no escuchamos, pero que estamos afectando a ranas, insectos, murciélagos, etcétera? Toda una serie de animales que necesitan digamos, el espectro de frecuencias agudas o superagudas para comunicarse. ¿O qué pasa, como decían, los océanos? Nosotros, como no hemos evolucionado para escuchar dentro del agua, no tenemos en cuenta la contaminación acústica que hay en los océanos. Yo recuerdo cuando era pequeño que Jacques Cousteau, el gran documentalista submarino, hablaba del silencio del océano. Esto es absolutamente mentira. El océano es uno de los lugares más ruidosos digamos, de los ambientes sónicos, entre otras cosas porque el agua es un gran transmisor de sonido. El agua, por los océanos hay cables de telecomunicaciones, hay sonares acústicos, y lo más grave que está ocurriendo en este momento es que las prospecciones que se están haciendo en la plataforma marina para encontrar petróleo, para encontrar gas, se hacen inyectando aire a grandes presiones, o sea, haciendo explosiones que sobrepasan los 200, 240 decibelios. Eso, para el que no sepa, una persona que esté a 1 metro de esa presión acústica básicamente lo puede destruir, lo puede desintegrar. Entonces, claro, son emisiones que nosotros no escuchamos, por lo tanto no lo contemplamos dentro de la contaminación acústica. ¿Y qué pasa con las especies que sí? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los calamares de grande profundidad? Los calamares son animales muy frágiles por dentro. Últimamente en el Cantábrico español, por ejemplo, se están encontrando animales varados en las playas, de animales que nunca verías en la superficie marina, entre otras cosas porque son de gran profundidad y son el alimento de los cachalotes. Entonces, el hecho de que una especie sea afectada, evidentemente cambia todas las cadenas de alimentación, por lo tanto toda la cadena trófica, todo el ecosistema marino. Hay un proyecto que les recomiendo visitar que se llama LIDO, literalmente LIDO, Listen to the Deep, que justamente de lo que se trata, luego voy a hablar de un proyecto que estamos desarrollando en el Pacífico colombiano, que vamos a ligar a ese proyecto, que de lo que se trata es que ponemos hidrófonos en lugares estratégicos de migración de grandes mamíferos marinos, con la idea de monitorizar esas zonas, por lo menos para dejar libre de emisiones acústicas, o sea, de apagar los sonares y otros sistemas de comunicación que hay para liberar por lo menos las zonas de migración de los grandes mamíferos. Entonces, ahora me gustaría que escucháramos un poquito, por lo menos para tener la experiencia de comparar un paisaje de lo que podría ser, de lo que llama Ray Murray Schafer, de baja fidelidad, y después escuchamos uno de alta fidelidad, con altos niveles de enmascaramiento. Esta grabación fue hecha hace unos 5 años en una estación biológica que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el Amazonas. Es una zona que se llama el Zafire.
Es un laboratorio de análisis biológico muy interesante porque es bosque primario, es un bosque que es un tipo de bosque que se llama varillar, y ahí no hay comunidades indígenas, o sea, está realmente fuera de cualquier tipo de tecnología humana. Zafire en lengua huitoto quiere decir arena blanca. Es un bosque muy curioso. La capa fértil es muy, muy fina y la arena es blanca, por eso el tipo de bosque, ¿no? Que es muy fino. Hemos intentado con los ingenieros poner el nivel del sonido de los altavoces más o menos a lo que yo recuerdo que era el nivel natural. O sea que si cuesta escuchar es porque realmente es muy delicado. Entonces es interesante hacer el ejercicio de escuchar a esos niveles y ver, por ejemplo, cuántas capas sonoras, qué profundidad de campo podemos llegar a encontrar en un bosque primario, en este caso amazónico colombiano. Estas tomas que hicimos durante este proyecto de Sonidos en Causa duran entre 20 y 40 minutos. La verdad es que sería una delicia, ¿no? Quedarse los 20 40 minutos escuchándolas, pero claro, no hay tiempo y me gustaría también hablar de otros proyectos. Ahora voy a hacer simplemente el ejercicio de compararlo con un paisaje que podría ser considerado de baja fidelidad en la misma zona, porque les recuerdo que la idea es más o menos dentro de las mismas zonas encontrar los dos puntos extremos, de la más baja fidelidad a la más alta fidelidad. Ahora vamos a ver qué encontramos, por ejemplo, de muy baja fidelidad. Les recuerdo que no es un problema de contaminación acústica, no es un problema estético ni de cantidad, sino es un problema de los sonidos que enmascaran a otros, que tapan a otros. Perdón, que me cuesta un poco. Esta es muy interesante, esta grabación es bastante curiosa. A ver. Y así un buen rato.
Es muy interesante esta grabación por lo siguiente, porque la primera idea que podrías, o lo primero que pensarías al escuchar hablar de un paisaje sonoro enmascarado sería de todas maneras por industrialización, o sea, escuchar directamente máquinas o motores, etcétera. Y aquí pasa una cosa muy curiosa y los que habéis estado en algún pueblo, ciudad del Amazonas o en alguna ciudad del nuestro trópico, habéis reconocido esto, sabéis lo que es, ¿no? No, no son chicharras. Más o menos entre las 5 y las 6 de la mañana y las 5 y las 6 de la tarde, en el Parque Central, en el Parque de Santander de Leticia, en Amazonas, llegan miles y miles de loros de todas partes de la selva. Es muy curioso porque esto evidentemente, aunque no es un enmascaramiento directo del desarrollo humano, de la tecnología humana, sí que viene como un efecto secundario, porque estos loros lo que pasa es que o vienen a protegerse de los depredadores o a buscar algún tipo de semilla que hemos plantado en la plaza de Santander, por ejemplo, el Parque de Santander. Para que nos hagamos una idea del nivel de enmascaramiento, imaginen que el transporte más usual en Leticia son las motocicletas. Y yo no sé si habéis escuchado alguna motocicleta. Ahora vamos a intentar escuchar una, pero es tan fuerte la aglomeración de este rango de frecuencias que ni siquiera una motocicleta se puede escuchar. Entonces, insisto, no es un sonido directo de nuestra industria la que genera el enmascaramiento, pero aunque sea un efecto secundario, evidentemente es causado por nuestro desarrollo económico, ¿no? A ver si escuchamos una motocicleta. Difícil, ¿no? Difícil, porque realmente ocupan lugar estos loritos. Ahora yo solamente quería poner otra muestra de este proyecto, básicamente porque ayer durante la caminata que hacíamos con los participantes al seminario recibí una llamada de una compañera de aquí del Parque Explora preguntándome, digamos, dentro de la investigación sobre el paisaje sonoro de Medellín, si habíamos encontrado algún sonido particular. Y a mí realmente me cogió muy desprevenido porque es que realmente yo no me dedico a buscar sonidos particulares y me dio mucha vergüenza no poder contestarle, decir, no, realmente a mí los sonidos casi todos me gustan y casi ninguno me gusta. Quiero decir, cuando hago este tipo de disciplina y además que me gusta tomármelo así, me dedico a mantener cierto tipo de metodología para que las mediciones correspondan más a esa metodología, más que cuestiones de que me gustó el pajarito o no me gustó el pajarito. Pero de todas maneras, como disculpa a no haber podido contestar ayer, me gustaría que escucháramos un sonido muy particular que sí encontramos en este proyecto en Costa Rica, en Monteverde. Y quisiera hacer un comentario sobre, por ejemplo, lo que es Monteverde o lo que representan en América Latina y en el mundo las reservas naturales. Monteverde, por ejemplo, es uno de los emblemas de las reservas naturales en América Latina. Costa Rica, además, que presume de tener una de las mejores. Entonces, una reserva que no tiene más de 6 hectáreas, una reserva desde la que de sus límites se escucha la música del pueblo, ¿qué tipo de reserva es? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que según la legislación nacional de los diferentes estados, lo que quiere decir reserva a veces responde más a intereses turísticos, a veces realmente corresponde a una legislación sobre protección natural. En nuestros paraísos naturales, por ejemplo, que son casi, o sea, donde realmente es muy difícil acceder, es muy fácil escuchar a medianoche pues aviones militares pasando por arriba o incluso aviones de crucero, ¿no? Entonces uno se pregunta otra vez, ¿reserva de qué? Y creo que el tema acústico sería uno de los que deberían entrar, ¿no?, dentro de las reservas naturales. No son reservas solamente a los carros y a las personas, porque si cruza
un avión por un sitio donde supuestamente es sagrado y no se permite el paso, ¿por qué ocurre eso? Entonces, ese tipo de preguntas o ese tipo de respuestas mejor son las que nosotros sacábamos del proyecto, aunque realmente el proyecto de Sonidos en Causa no se trataba de buscar respuestas a preguntas, sino más bien de generar herramientas, que es a lo que me dedico realmente, a generar herramientas para otras disciplinas, no necesariamente artísticas, para biólogos, ingenieros forestales, geógrafos, etcétera, todo tipo de disciplina que pueda entender el hecho acústico como una herramienta de medición. Voy a buscar rápidamente el archivo que le debo a nuestra amiga y seguimos. Perdona. Monteverde. No me acuerdo el nombre de ella, pero bueno, pues va para ti. Camila, pues Camila. Tanto a José Manuel como a mí nos impresionaba muchísimo el canto de este pájaro, porque incluso dentro de nuestra formación como músicos electroacústicos, casi que nos podíamos imaginar cómo generar este tipo de envolvente, este tipo como de modulación en anillo, ¿no? Este tipo de sonido muy metálico, muy especial. Otra cosa que quería anotar con respecto de estas grabaciones es que, bueno, el archivo existe, el proyecto por cuestiones de solvencia económica por ahora está parado. Yo tengo la fe todavía de que en algún momento que se acabe toda esta paranoia de crisis y todo esto, haya fondos para continuarlo, entre otras cosas porque se quedó en un momento pues muy delicado el proyecto, y ahí hay una parte que yo quiero hacer también sobre el análisis de estas estrategias, de estas metodologías, un tipo de autocrítica. Hay una cuestión antes de esto que quería comentar, que es importante para los que os dedicáis a la ecología acústica, llamemos, o simplemente ir a grabar el bosque o los pajaritos, porque cada uno tiene evidentemente derecho de ir a hacerlo. Es la cuestión de qué es lo que realmente estás grabando y qué es lo que realmente estás escuchando cuando vas a la selva o al bosque, ¿no? Lo que llama la atención es que lo primero que tú encuentras, por ejemplo, pueden ser pájaros, difícilmente ranas, pero sobre todo pájaros, y entonces dices, oh, qué bonito suena el bosque, pero la verdad es que las primeras señales que escuchas son de animales que están diciendo que tú estás ahí. Que hay una persona con un micrófono así peludo y tal, que es el gringo que está grabando. Entonces, si son esas señales las que estás escuchando de animales que dicen que tú estás ahí, ¿cómo realmente suena el bosque? ¿Cómo haces para grabar el bosque? Entonces, es interesante hacer la comparación, que es uno de los ejercicios que hace este proyecto muy interesante, y es
hacer grabaciones, digamos, localizadas con los micrófonos de campo, los equipos de grabación de campo, y nosotros dejábamos unas máquinas muy particulares colgadas en los árboles en diferentes franjas horarias. Son máquinas que se programan para grabar, dormir, y después comparar cómo realmente suena el bosque sin ti. Y es bien diferente. Hablando con biólogos nos dábamos cuenta, nos contaban, por ejemplo, que hay animales, que eso es una cosa que hasta hace muy poco se descubrió curiosamente, porque hasta ahora la sonografía básicamente se ha dedicado dentro del campo de la biología a la etología, o sea, al comportamiento de determinada especie. Aquel canto de aquel pájaro, aquel canto de reproducción, aquel canto de la rana. Pero ¿qué pasa a nivel de la comunidad entera de un bosque, por ejemplo? Entonces se han dado cuenta que hay animales que funcionan intraespecie. Por ejemplo, que avisan a las demás especies de que hay un peligro. Eso, por ejemplo, hasta hace muy poco. Y entonces lo que nos pasaba con las grabaciones en ausencia, o sea, con estas máquinas que dejábamos colgadas, era que no aparecían ciertos cantos. Unos cantos, además, curiosamente, que ocupaban mucho espectro de la frecuencia auditiva, o sea, glisandos muy grandes, y tiene mucho sentido, porque cubrían gran parte de banda del espectro sonoro, y justamente puede ser que tengan esa función. De hecho, en los mismos horarios, cuando nosotros no estábamos, ese pájaro no cantaba. Y entonces un canto que nosotros pensábamos que era muy bonito, que era un canto de reproducción, era un canto de alarma, una especie de alarma porque había un peligro, que en ese caso supuestamente pues podemos ser nosotros, ¿no? como digamos depredadores. Entonces, como comentaba, el proyecto Sonidos en Causa se truncó, y yo he continuado con algunas líneas de investigación y manteniendo otro tipo de estrategia en proyectos básicamente que yo considero nativos. Uno de los grandes problemas para mí de proyectos como este, y que espero poder solventarlo, como decía, con mi compañero José Manuel en el futuro, es que estos proyectos fueron hechos en unas zonas teniendo en cuenta ciertas comunidades, por ejemplo, colombianas, peruanas, brasileras, y nunca realmente se le devolvió nada a esas comunidades. O sea, una vez más vinimos como gringos a grabar aquello, nos lo llevamos, y en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, uno de los templos de la cultura en este momento, hacemos unas convocatorias para artistas. Entonces se crea muy interesante para los artistas, muy interesante para el CCCB, pero ¿qué pasa con las comunidades realmente interesadas, de donde nosotros sacamos esas grabaciones? Es una cosa que hay que considerar, porque realmente seguimos pensando que simplemente ir a un lugar con una cantidad de tecnología, generar un impacto, el que sea, no tiene ninguna consecuencia. Y eso tiene tanta consecuencia como generar una plaza pública en una ciudad como Leticia, donde vienen los loros a generar un comportamiento que está absolutamente fuera de su evolución. Entonces, pensando en esto, en la capacidad que tienes tú de devolver a las comunidades directamente, es que yo trabajo ahora otro tipo de metodologías. Ahora yo quería contarles de un proyecto que estamos desarrollando con profesores de universidades de Cali, del Valle del Cauca, que es un proyecto que se llama Puntos Oyentes, que la idea es colocar balizas, puntos de emisión en tiempo real de paisaje sonoro, subacuático y aéreo, con la idea de justamente poder monitorizar en tiempo real lo que pasa allí, pero a distancia, sin necesidad de intervenir esas zonas. Una de las ideas que yo mantengo como líder del proyecto es que sea un proyecto absolutamente nativo. Porque claro, lo más fácil sería decir, bueno, pidámosle dinero a la UNESCO, pidamos dinero a la Comunidad Europea, incluso a Colciencias, importamos las máquinas, las instalamos y luego vemos. El problema es el luego vemos. ¿Quién se queda con eso? Yo creo que cuando estos proyectos tú no los planteas como parte integral de un patrimonio, de una zona, realmente desaparecen o se pervierten y se convierten una vez más en un proyecto del cual solamente unas élites tienen acceso a los archivos. La idea es, como decía, a través de varios laboratorios de universidades, con uno de los equipos estamos desarrollando el hardware, digamos, las boyas con los hidrófonos, con los micrófonos.
con otro equipo estamos desarrollando todo el sistema de telecomunicaciones, de cómo, si se necesitan repetidores por radio para subir al streaming. Con otro equipo se desarrollará pues toda la parte de visualización de datos para generar 3 tipos de canales. Uno de acceso directo a los datos para uso científico, otro de uso público a través de Internet y uno que yo considero el más importante es generar una plataforma educativa y de sensibilización acústica para los niños, para los colegios, ¿no? Ese me parece el equipo más interesante. La idea es que cada institución digamos, llegue hasta donde pueda. Es un proyecto a muy largo plazo y muy lento, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea de generar proyectos nativos con los recursos que tiene la gente. Yo creo que seguimos viviendo dentro de una cultura un poco acomplejada tecnológicamente, pensando que realmente todo hay que seguir trayéndolo o de Europa, de los Estados Unidos, pensando que la tecnología viene de allí, entre otras cosas porque se habla de la tecnología en singular, como si hubiera una, como si nosotros ancestralmente no tuviéramos otras tecnologías, ¿no? Entonces creo que es interesante pensar que con otras tecnologías sí que podemos acercarnos a esos ambientes sónicos y generar una sensibilización sobre el paisaje sonoro pues interesante, ¿no? El proyecto está en marcha. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Como digo, irá lento y la idea pues es por lo menos traspasar esa metodología a otros entes académicos y culturales para ver si podemos pues más o menos hacer lo mismo en otras partes de Colombia. Pasar del Pacífico al Caribe y no sé, quizás. Ahora yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el paisaje acústico del río Magdalena. Igual allí también se podría plantear la posibilidad de poner esos puntos oyentes. El proyecto se llama Puntos Oyentes. Bueno, a través de esta manera de entender el tema acústico, yo no solo me dedico a temas que tienen que ver con el sonido desde hace un tiempo. Yo dirijo una línea de investigación en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, que básicamente se llama Línea de Investigación en Interacción Avanzada. Es un nombre un poco heredado, pero a lo que nos dedicamos es básicamente a las relaciones que hay con la tecnología, de cómo nos relacionamos con la tecnología y con la idea de desarrollar una ética sobre el uso de la tecnología. Volviendo un poco a lo que decía antes, en una de las presentaciones de proyectos, por ejemplo, de mis estudiantes en el IAC, un diseñador catalán que se fue antes de que pudiera hablar con él, no me recuerdo su nombre, habló de una cosa muy bonita que yo jamás había escuchado. Él decía que había que hablar del diseño en términos de bondad. Al comienzo me pareció un poco hippie, ¿no? El comentario un poco, pero después me quedé pensando, no, realmente es de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Hay que pensar el diseño en términos de bondad, y ustedes se imaginarán o se preguntarán qué hace un compositor, un artista sonoro, trabajando en un campo que tiene que ver más con el diseño, con la arquitectura. Y es una muy buena pregunta que espero mi jefa nos esté haciendo en este momento en Barcelona. La idea del diseño, la idea de generar sentido, de ordenar el universo, es competencia absolutamente de todas las disciplinas. Entonces la idea de diseño es algo que compete a los artistas, a los compositores, a todo el mundo. Y con esto, además, hay que pensar que dentro de esta sociedad tan jerarquizada y tan piramidal, nosotros tendemos a pensar que hay gente que tiene más responsabilidad que otras. Entonces nosotros tendemos a pensar, como ciudadanos colombianos, por ejemplo, que un político tiene más responsabilidad que un taxista, o que un académico universitario tiene más responsabilidad que una señora que vende jugos en la calle. Yo profundamente pienso que no, que todo el mundo tiene que tener el mismo nivel de responsabilidad. Creo que a través de la tecnología y a través de la educación, además, hay que devolverle de verdad la ciudadanía a las personas, esa ciudadanía que ha convertido a la gente en simples consumidores, ¿no?, de tecnología. Y pensar, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué usamos una tecnología? ¿Por qué, por ejemplo, todos ahora tendemos a usar el mismo tipo de interfaz?
¿Por qué todos tendemos a usar el mismo tipo de tablet? ¿Por qué todos los computadores que se siguen pareciendo tanto a la televisión siguen teniendo el mismo dispositivo? Entonces, ese tipo de análisis sobre la tecnología, sobre nuestras herramientas, sobre las extensiones que tiene nuestro cuerpo para comunicarnos o para recibir información, es el tipo de análisis al que yo me dedico no solamente digamos, en las líneas de investigación en que trabajo en Barcelona, sino, por ejemplo, en el proyecto que estamos desarrollando en Medellín. Proyecto muy bonito. Yo quiero agradecerles enormemente a los que han participado fielmente hasta ahora en el seminario. Ha sido de verdad una fiesta, está siendo muy bonito y la pieza creo que va a quedar preciosa. Les recuerdo que la pieza va a ser inaugurada el día 2 de septiembre en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en el nuevo espacio que se llama Lab 3. Y bueno, a partir de entonces la pieza de todas maneras estará instalada durante varios meses. Estaría bien que sobre todo los niños o los que tienen niños o los que pertenecen a entidades educativas insistan en llevar a los niños a la instalación. Entonces, ¿cuál es el tipo de análisis que hacemos a través de este seminario, ahora contactando más con la ciudad de Medellín? El proyecto tiene 3 fases. Aunque parezca inicialmente que es un ejercicio simplemente de acompañamiento a un artista que está desarrollando esto, yo no lo tomo así. Yo básicamente a lo que me dedico es a generar espacios de libertad y de creatividad. Realmente yo a lo que me dedico es a las disciplinas de los procesos creativos, a metodologías creativas, ¿no? Entonces aquí la idea es, como decía, en 3 fases. La primera es localizar en el mapa de Medellín arbitrariamente unos lugares alrededor del MAM, alrededor del Museo de Arte Moderno de Medellín. ¿Por qué digo lo de arbitrario? Porque uno de los grandes problemas que tiene la cartografía sonora es que no tiene constantes. Y cuando tú quieres medir algo, necesitas constantes, necesitas elementos para comparar y medir. Nuestra tecnología está basada en 2 cosas, en la medición y en la comparación. Y si tú no tienes elementos que te permitan alguna de las 2 cosas, los datos que puedes sacar realmente no tienen mucho valor, aparte del valor estético puntual que tiene cada una de las muestras sonoras. Entonces aquí lo interesante es no ir a buscar un sonido interesante, sino ir a ese lugar a ver cómo suena y a posteriori hacer esa lectura. Ese creo que es el ejercicio que creo que lo hemos entendido bastante bien los que han participado en el seminario hasta ahora. Entonces la idea es esa, ¿no? Cubrir unas zonas. Después, pues hay una parte, digamos, de análisis de lo que comentaba antes, que es el análisis de la interfaz, o sea, de la herramienta con la que nosotros controlamos o domesticamos, digámoslo así, esos paisajes sonoros. Y es una interfaz curiosa porque justamente es una interfaz táctil que se aleja bastante de lo que es un trackpad o de lo que es una tableta o lo que es un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente de estos. La idea es articular eso de otra manera. Y ahí es cuando o sea, la idea es justamente hacer un análisis de la interfaz. ¿Por qué otra vez la misma interfaz? ¿Por qué la misma tecnología? ¿Por qué no otro tipo de tecnología? Algo que te remita a otro tipo de sensación táctil. Por ejemplo, son pantallas táctiles, pero poco tacto tienen, son muy lisas. Entonces, esto a un ciego, por ejemplo, evidentemente no le sirve, a un invidente, perdón. Entonces, la idea es desarrollar ese tipo de interfaz, que es lo que va a estar expuesto en el museo durante esos meses. Básicamente a eso me dedico. A mí me gusta realmente decir que me dedico a la ecología acústica, pero sobre todo a generar herramientas y procesos de medición dentro de las disciplinas de la creación. Ahora, antes de terminar, quisiera simplemente leer. Yo leo muy mal, sobre todo porque veo muy mal, pero voy a intentarlo. Esto es un texto que próximamente se va a publicar en la Universidad de Girona, en Cataluña. Es digamos, la memoria de un simposio muy interesante que organizó la filósofa Carmen Pardo, que se trataba de arte y decrecimiento. Básicamente, ¿qué es el decrecimiento? Nosotros tenemos realmente muy metido en el ADN que hay que crecer. Y con eso estamos apoyando todo el tiempo un sistema productivo que tendríamos que ver si realmente funciona, ¿no? Entonces, sobre arte y decrecimiento, ahí voy a leerles un fragmento, voy a intentarlo leer
leer relativamente rápido y luego pues abrimos una charla, porque lo bonito sería poder charlar de todos estos temas o algún tema nuevo que alguien del público, proponga. El fragmento como digo, es parte de una publicación, o sea que evidentemente aparte de la emisión televisiva que se haga, yo les pediría que si lo van a publicar o algo, me digan por lo menos para dar los créditos correctos. No, evidentemente el texto está bajo una licencia libre, pero creo que se merece el gesto de que sea la primera Carmen la que lo publique, ¿no? Dentro de esto de la Universidad de Girona. Notas sobre decrecimiento y ecología acústica. Este pequeño texto plantea la posibilidad de un cambio de paradigma de las jerarquías de medición y apreciación de parámetros acústicos. Plantea la posibilidad de entender como valores altos calidades casi imperceptibles para el oído acostumbrado a un exceso de presión y saturación. Lo de abajo arriba. ¿Cuál es el parámetro límite que define los estándares ideales de crecimiento? Cada disciplina tiene evidentemente sus propias escalas, medidas y umbrales. En términos de acústica, hay dos parámetros que definen el umbral perceptivo de una especie. Uno, referido al rango de intensidades o presión sonora, y otro que se refiere al rango de frecuencias. Localizando estos parámetros entre algo que se parece bastante a la idea de quietud y que solemos llamar silencio, y algo que muy habitualmente ronda el umbral del dolor. A primera vista, haciendo una observación superficial del desarrollo histórico de nuestras herramientas sonoras, parece como si la idea fuese aplicar las tecnologías para desplazar ese umbral superior de las grandes presiones acústicas, más o menos de 130 al borde del dolor, hacia más y más presión, con la creencia de que forzándolo y soportando niveles cada vez más altos oiremos más, pero hemos comprobado que eso no es verdad, que por el contrario esto lo que provoca es sordera. Por otro lado, hay muy pocos intentos de utilizar nuestras tecnologías con el fin de generar más calidades para aumentar nuestras capacidades perceptivas hacia el otro extremo de la experiencia acústica, hacia las llamémoslas bajas perturbaciones o sonidos pequeños. ¿Qué pasaría si invirtiéramos el gráfico tomando como grado base unos 100 decibelios y partiésemos desde esa presión sonora hacia arriba para intentar llegar a escuchar cosas que rondan los 10 decibelios, por ejemplo? Si esto se hace como ejercicio sistemático y cada vez tomamos como presión sonora base unos cuantos decibelios menos, provocaríamos una relajación en la cóclea que quizá nos ayude a incrementar nuestro espacio perceptivo hacia sonidos más suaves, más flojos, pequeños, delicados y para nada insignificantes. No estaría nada mal trabajar con gráficos en los cuales se tenga en cuenta como valor alto nuestra capacidad perceptiva a sonidos suaves y por el contrario como valor bajo, negativo, sonidos fuertes que en todo caso no sobrepasen nunca el umbral del dolor. Porque a primera vista parece absurdo y poco científico el intento. Los diferentes sistemas de representación de nuestro mundo evidencian conceptos jerárquicos y por eso nos sorprende, por ejemplo, que sea extraño ver un mapa del mundo en el cual el sur esté arriba. Esos mapas, los under, ¿no? Seguramente los han visto. Creo que colocar en un gráfico de representación acústica la mayor presión arriba y las bajas perturbaciones abajo denota una jerarquía de los datos en la cual parecen tener más valor los sonidos que hacen sangrar. Trabajar en las zonas inferiores a las perturbaciones acústicas no parece muy interesante. De hecho, partimos de la idea de que si no se escucha, no interesa. Y la verdad es que a lo largo de mi vida he visto que es todo lo contrario, que no se hace el intento de escuchar porque no hay interés. Cabe notar aquí que gran cantidad de nuestras emisiones acústicas afectan directamente a otras especies y que al estar fuera de nuestro espectro auditivo o lejos de nuestro ambiente sónico no somos conscientes de ello. Esto, por ejemplo, se hace muy patente en el ambiente sonoro submarino que comentábamos antes, ¿no? Independientemente del análisis acústico, ¿qué se necesita para acercarse a esos umbrales perceptivos? ¿Qué se necesita para convivir con esos sonidos, llamémoslos pequeños? Parece simple, se trata de intentar perturbar el aire en el rango de frecuencias del espectro auditivo en menor medida que lo hace la fuente que estamos intentando escuchar. O sea, escuchar. Quedarse quieto.
Resumiendo, se trata de quedarse muy quieto, pero es evidente que eso no es suficiente, pues si estamos rodeados permanentemente de fuentes sonoras que enmascaran lo que estamos intentando escuchar, el intento sería totalmente vano. Tendríamos que hacer que todo lo que está a nuestro alrededor también se quedara quieto o en silencio, optimizando nuestras tecnologías para que no pierdan una energía, para que no pierdan tanta energía y esa pérdida en todo caso se traduzca en ruido. No sé si ustedes saben que la mayoría de las emisiones acústicas que nos molestan son pérdidas de energía que se convierten en perturbación en el aire, en sonido, ¿no? O simplemente apagando dispositivos para que no molesten la comunicación y la escucha de las especies que habitan su alrededor. Ya estoy terminando. Es relativamente sencillo definir los umbrales de escucha de las especies que habitan un ecosistema y sin embargo no es muy simple hacer que se haga efectiva una legislación sobre emisiones acústicas que generen no solamente un bajo grado de enmascaramiento de los ambientes sonoros en los que viven dichas especies, sino también el desarrollo de herramientas que faciliten la ampliación de nuestro espectro auditivo. Muy lejos de esto, ni siquiera hemos conseguido que esta legislación nos ayude a vivir en ambientes sonoros más amables. En Barcelona, por ejemplo, durante el día, más del 18% de la población soporta presiones acústicas por encima de los 70 dB, que ese es supuestamente el máximo aceptado. Y de noche, un 10% de la población tiene que soportar niveles por encima de los 65 dB, que también es el límite que marca la legislación actual. En términos de recursos globales se hace mucho más complicado, pues no sabemos con exactitud cuáles son los umbrales que soportan tanto crecimiento y tanto desarrollo. Entendiendo aquí la parte del crecimiento que nos aporta datos sobre el impacto que produce nuestra especie y el desarrollo de nuestras tecnologías en el planeta. Es posible que ya hayamos sobrepasado ese umbral y que realmente sea parte del desarrollo biológico del planeta unos cambios tan drásticos que pongan en evidente peligro no solamente la subsistencia de nuestra especie, sino la de todas. Mientras tanto, siempre estamos a tiempo de quedarnos un poco más quietos, abandonando la idea absolutamente sobrevalorada y perversa de producción y de desarrollo asociadas al crecimiento. Si el campo artístico sigue el mismo camino y no propone otro modelo alternativo, en cualquier caso diferente al actual, que no promueva el hecho factible de que podemos vivir en ambientes sónicos realmente más amables y por el contrario apoya el modelo productivo actual, el cual ya está demostrado que no funciona, todos gritaremos cada vez más y el que grite más, como siempre, estará en un lugar de poder, un poder sordo, estúpido y destructor. Bueno, yo ahora he hablado muy rápidamente de varias líneas de trabajo y ahora me gustaría pues alguna pregunta o sobre todo comentarios, a ver si podemos charlar un poquito, ¿no?, de todo el tema, los interesados. Para empezar, en redes, Andrés Morales Uribe nos pregunta sobre qué técnica de grabación o cómo fue la captura de los sonidos en el Amazonas. En el Amazonas. Bueno, básicamente en el Amazonas usábamos dos sistemas, creo que lo hablé un poco, unas máquinas de campo, digamos, unas grabadoras con muy buenos preamplificadores y con muy buenos micrófonos de condensador, micrófonos en este caso cardioides, si es que le hace falta el dato. Y luego las máquinas de grabación en ausencia, que son las máquinas estas que colgábamos en los árboles, que son máquinas, digamos, grabadoras trampa, que no requieren de la presencia humana para accionarlas. Entonces, digamos que eran las dos técnicas de grabación que utilizamos. La única diferencia es que las grabaciones en ausencia con estas grabadoras, esas sí que tienen micrófonos omnidireccionales, un poco más separados, y digamos que la comparación, el análisis estaba hecho dentro de todas esas máquinas. Siempre utilizábamos el mismo tipo de microfonía y las mismas máquinas. La pregunta que te voy a hacer va un poco más enfocada con respecto a que escuchamos que de alguna forma la ciencia pues, ha estado pendiente de generar pues, una cantidad de información y de registrar información con objetivos y pues, con un interés puntual que nos compartes, que es el de la medición. Sí. ¿Existe algún interés o hay casos de intereses a nivel global, por ejemplo, de carácter político, de países, organizaciones que estén pendientes también de comprender cómo funciona toda esta ecología del sonido en las ciudades para obviamente mejorar estándares de vida a partir pues, estándares de calidad de vida a partir de ese estudio?
Sí, sí las hay, las hay, pero las que más tienen impacto en la legislación son las que se dedican a la protección del oído humano, digamos, de la contaminación sonora que afecta a los humanos. Luego sí que hay lo que se llama, por ejemplo, el Foro Internacional de Ecología Acústica, al cual pertenecemos pues casi todos los que nos dedicamos a esto, que intentamos hacer legislaciones sobre esto, pero no, la verdad es que no, porque el interés es bien bajo. Normalmente las políticas son de índole nacional, digamos, y como comentaba antes, por ejemplo, los lugares más emblemáticos del globo, donde se pretende preservar eso, se hace por intereses casi turísticos, ni siquiera por una real conciencia de preservar esos, llamémoslos, paraísos, ¿no? Yo creo que no, yo creo que mi experiencia es yo no pierdo la fe, pero es muy descorazonadora realmente, es muy difícil, muy difícil. No hay una legislación internacional sobre esto, no existe tal cosa. Y claro, la idea es que las ligas internacionales de alguna manera sí que por lo menos presionen. Por eso yo decía antes que a través de los entes educativos, de las instituciones educativas y culturales es que se pueden hacer esos puentes. Entonces, mientras la ciudadanía no sea consciente y sea consciente que también es responsable de eso, que no solamente son los políticos, los responsables, no va a cambiar nada. Lo importante siempre son políticas de educación sobre el tema. Si la gente está educada éticamente, políticamente, pues hará una presión sobre los entes gubernamentales, pero mientras tanto no. Por eso yo decía que para mí, por ejemplo, la parte más importante del proyecto de los puntos oyentes del Pacífico es la parte educativa y de sensibilización, para ver si realmente entre todos realmente se puede hacer una presión sobre eso, pero hay muy poco interés. Ahora mismo yo estoy empezando a hacer un proyecto sobre el río Magdalena, y es impresionante, o sea, la percepción que tiene la gente. Ese proyecto, por ejemplo, que habla, yo quiero introducir una especie de término que ya no es paisaje sonoro, sino paisanaje sonoro, sino que ya no es solamente lo que yo voy a grabar allí, sino lo que la gente percibe y cree de ese ambiente sónico. Y claro, la percepción que se tiene del río Magdalena, esa tierra además, sobre todo en el Magdalena Medio, que es una tierra, pues, ustedes bien saben, complicada, de asentamientos bueno, ahí pues el río es como una especie de alcantarilla para algunos, para otros es una especie de autopista. Ahora con el nuevo plan pues va a ser más autopista todavía y realmente no se tiene mucha conciencia, excepto algunas aldeas de pescadoras que realmente entienden el río como algo patrimonial, entre otras cosas porque viven de eso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que hay que hacer, pero insisto, hay que hacerlo en las comunidades y con las comunidades, así como estamos haciendo este proyecto en Medellín con gente de Medellín, es la única manera. Y no hay un movimiento internacional que tenga realmente una fuerza de impacto como la que tú mencionas. Desafortunadamente es la realidad, sí. Y conozco bastante, digamos, todas las ligas y las políticas internacionales sobre esto. ¿Alguien más? Sí. No sé si vaya a hacer bien la pregunta, pero pues estas ciudades están invadidas de sonido, el sonido utilizado como comunicación, sí. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, y a raíz del comentario que hizo usted frente a la comunicación que existe en la selva, que dijo que las especies se comunican entre ellas y se protegen entre ellas mismas. Entonces la pregunta es, respecto pues a ese análisis que usted hace, es si dentro de estas ciudades y nos miramos nosotros como especie humana, ¿cuál sería realmente ese tipo de comunicación que generaría como esa protección entre unos y otros? Más que pues el acto comunicativo, bien sea del periodista o el político que traza su cosa de gobierno o el músico que quiere imponer su estilo musical. Eso. Sí. Sí, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero creo que entenderla. El problema en este caso no es de comunicación entre ciudadanos, sino cómo es utilizado el sonido como herramienta de poder. Porque una cosa es que yo te esté contestando a ti
y estemos charlando, que estemos charlando aquí entre todos, que es, digamos, una charla uno a uno en la cual nadie está enmascarando a nadie. Y otra cosa es el discurso a alto volumen que tiene, por ejemplo, una propaganda en la calle. Evidentemente, esa emisión acústica está tomándose un lugar de poder. Ese es el gran problema. ¿Quién le dijo que podía tomar ese lugar de poder? Si yo me voy a sentar en una terraza de un bar en Barcelona y me ponen la música a todo volumen, ¿quién le dijo a ese señor que yo quería escuchar esa música? ¿Por qué? En Tabatinga, en el Amazonas, ¿por qué? Porque ponen todas las radios a la vez ahí para vender cerveza a los borrachos. ¿Por qué tanto, no? Y es porque realmente es muy importante para nosotros pisar fuerte, y desafortunadamente ese es el problema, ese es el modelo de crecimiento que nosotros hemos desarrollado y que creo que es el que no está muy bien. Definitivamente está demostrado que no, porque si se utiliza el sonido como herramienta de poder para enmascarar el discurso del otro, evidentemente el otro no tiene la oportunidad de decir nada. Es como que se genera un discurso aparentemente responsable y democrático, pero ese discurso lo que está ocasionando es la sordera de la población, ¿no? Entonces creo que es ser consciente en qué momento tus emisiones acústicas, ya no las del publicista, las del político, sino las tuyas, realmente están tomando un lugar de poder que nadie te pidió que lo tomaras. Muchas gracias.